Hola a todos, ¿cómo están? Feliz Año Nuevo y feliz Navidad. Bienvenidos a un video más. Quien les habla, Beatriz Arboleda, y en este caso les quiero compartir un sueño que tuve hoy, 2 de enero del 2025 a la 1:30 o 1:40 de la tarde. Me levanté bastante como conmocionada porque fue como de esos sueños como que, espera, acabo de soñar eso, me soñé con eso. Entonces, el sueño de hoy, el título se llama El regreso de los dragones. Así se llama porque no hay otro título, porque el sueño va de dragones. Me veía que según yo estaba o vivía en una ciudad costera. No una ciudad, un pueblo costero, pero era relativamente grande. Si ustedes han visto la película de La Mujer Maravilla, no sé si se acuerdan que ellas comienzan viviendo como en una isla, pero no es como esas otras islas que el pueblo está al nivel del mar, sino que la gente vivía en partes altas, arrocadas, y desde allá se podía ver el mar hasta donde tu vista alcanzara y podías ver barcos, algo muy similar, no igual, pero muy similar. La gente vivía en las partes altas de la playa o de esta isla, porque no estoy segura si era una isla, solamente veía la zona costera. Y veía que eran casas de madera y veía que era un pueblo muy antiguo, extremadamente antiguo. No vi barcos ni potros, no sé, navíos en la orilla, simplemente el pueblo. Veía que todo estaba tranquilo, era un sol espectacular, tipo, no sé, 2 de la tarde o algo por el estilo. Entonces, de repente todo está tranquilo, todo está normal. Y entonces de repente la gente empieza a correr. Simplemente empiezo a ver que la gente empieza a correr. Yo no sé por qué están corriendo. Yo me siento un poco perdida porque no sé qué está sucediendo. Mis vestimentas eran totalmente diferentes. Era como una ropa como oscura, media gris. No sé, una ropa como que parecía vieja, pero era su forma de vestirse, era su vestimenta típica de ahí. De repente la gente empieza a correr y dicen corran, pero yo no sé de qué están corriendo. Después de tanto correr, yo miro al cielo y alguien también grita y dice dragones. Y yo digo, pero, o sea, yo reacciono desconcertada como que, ¿cómo dragones? Los dragones no son reales y no existen. Entonces, cuando yo miro mar afuera, desde donde estaba parada, veo que viene un dragón gigantesco, una cosa totalmente descomunal. No era negro, era como un color gris oscuro que parece negro, pero no es negro. Y yo me quedo parada ahí porque mis ojos lo están viendo. O sea, es que era tan real, era tan real, de esos sueños que uno dice, es como que si realmente lo fuera vivido en la vida real. Era un sueño tan vivido que yo me quedé del asombro, me quedé parada y yo no corría porque lo estaba viendo en vivo y en directo. Nunca en mi vida había visto una cosa así. Lo loco es que en el sueño yo tenía claro que los dragones, según yo, no eran real, aunque yo tenía mis dudas. Pero aquí me estaban diciendo que los dragones eran reales y que realmente existían. Y veía cómo este animal se acercaba al pueblo con sus enormes alas y de repente empezaba a lanzar fuego. Sí, lo sé, se ve como una escena muy típica que hemos visto en películas, pero entiende el punto. En las películas nos hacen creer que esto es simplemente película, ciencia ficción y no pasa nada. Pero aquí me están diciendo que estos animales son reales. Entonces, en eso yo empiezo a ver que la gente corre, se vuelve un alboroto, la gente empieza a esconderse debajo de las casas, en todas partes. Y yo, después de un rato que ya reacciono, como que empiezo a correr. En eso que yo empiezo a correr, no sé a dónde, yo escucho la voz de Dios que me habla. En este sueño particularmente me escuché hablando con Dios, porque voy a hacer un paréntesis. En mis sueños a veces yo hablo con Dios, a veces hablo con el Espíritu Santo, a veces hablo con Jesús. En este sueño Dios me hablaba desde el cielo, escuchaba su voz muy clara y concisa que me decía, me lo repetía varias veces, me decía: Beatriz, los dragones regresarán. Los dragones regresarán, me lo repetía varias veces. Yo estaba confundida en este sueño como cuando estaba sucediendo un suceso y no sabes como que, o sea, estás en shock, no sabes qué hacer, qué está pasando, no sabes si están jugando contigo, no sabes si estás en un sueño, vas a despertar. O sea, yo estaba desconcertada. Yo estaba en shock y entonces yo le pregunto como, ¿cómo así, Dios? O sea, ¿de qué me estás hablando? Entonces Dios en ese momento me empezó a contar algo. Entonces él me dijo: sí, Beatriz, los dragones van a regresar. Y yo le dije: o sea, ¿me estás diciendo que ya estuvieron aquí antes? Y él me dijo: sí.
los dragones ya habían estado en la tierra hace mucho, mucho, mucho tiempo, en un pasado muy lejano. Y dijo, y aparentemente se habían ido, pero ahora me dijo, van a regresar a la tierra. Y yo veía que estos dragones, yo veía uno, pero en mi sueño yo podía visualizar que habían más dragones. Yo veía que estos dragones venían de arriba en el cielo, como que su escondite estaba escondido arriba en los cielos, y que también estaban escondidos en montañas muy, muy, muy en lugares recónditos de la tierra, donde los seres humanos no han llegado, y si han llegado, tal vez han sido nomás pasaditas. Y yo podía verlo en mis sueños como visiones dentro de mi mismo sueño. Veía que estas montañas como que las cubría la misma neblina del aire, las mismas nubes. Eran montañas donde les digo, el ser humano no ha estado. Y que ellos de ahí era que estaban saliendo y iban a empezar a salir. Y escuchaba otra vez la misma frase: los dragones van a regresar a la tierra. Los dragones, Beatriz, van a regresar. O sea, yo seguía con un cortocircuito, como tratando de asimilar qué estaba pasando. Y no solamente eso, no solamente me dijeron que los dragones iban a regresar. Luego que yo empiezo a ver esto, porque en el sueño, o sea, yo estaba viendo esta imagen, pero en el sueño Dios me mostraba de dónde venían los dragones, me mostraba que nunca se habían ido, y también me mostró el pasado de ese pueblo, o como de la tierra, no sé, algo así muy extraño. Mientras yo sigo hablando con Dios, y Él me muestra que los dragones venían tanto de arriba de las nubes en el cielo, como de estas montañas muy recónditas en la tierra. Dios me empezó a explicar que años atrás en el pasado, los dragones habían estado y que se habían ido porque habían, o sea, como que una enemistad, una guerra, no sé por qué empezó una guerra entre humanos y dragones, no sé si mataron a algunos, no sé, eso no me lo dijeron, solamente sé que los dragones de la nada simplemente desaparecieron, pero no es que desaparecieron, se fueron. Porque antes ellos habitaban normalmente aquí, pero en mi sueño podía ver que era que mantenían en una guerra constante, humanos y dragones. Obviamente los dragones mataron mucha gente. Yo veía como el pasado de la historia, y también veía que estos dragones que estaban apareciendo eran dragones malos, no eran dragones buenos, no eran dragones amigables. Otra cosa que Dios me dijo muy claro en el sueño, me dijo, esta vez que los dragones van a regresar, van a regresar más racionales. Esa fue la palabra que me dijo en el sueño. Y yo le dije, Dios, o sea, yo estaba como que, mi reacción mía es como cuando tú has vivido con tu esposo muchísimos años y crees que es el hombre perfecto, el hombre bueno, y hablas bien de él, y de repente, pum, descubres que te engañaba con tu mejor amiga, que era un traficante, y tu cabeza se confunde y quedas como que, ¿qué está pasando? Algo así era mi reacción. O sea, yo estaba tratando de asimilar toda la información que Dios me estaba dando. Entonces Dios me dijo, ellos van a regresar, pero ahora que van a regresar, van a volver más racionales. A lo que yo le pregunto, ¿cómo así, Dios, que más racionales? ¿De qué me están hablando? ¿De qué me estás hablando? Entonces Él me dice, en el pasado los dragones eran más salvajes. Me dijo, son los mismos dragones, pero antes atacaban por instinto animal, porque tenían hambre y porque en ellos como que hay un instinto de destrucción, de querer lanzarle fuego a todo. Entonces ellos reaccionaban a eso. Entonces, como los humanos los atacaban, los molestaban, entonces ellos reaccionaban con ira y con furia y destruían todo. Pero Él me dijo, ahora vienen más racionales, más inteligentes, más capaces. Y yo me quedé tipo, ¿cómo así que vienen más inteligentes, más capaces? Y Él me dijo, ahora vienen buscando a un tipo en particular de humanos. Y ahí empecé a entender un poquito más como el por qué, también porque antes los atacaban, pero también era porque los humanos los perseguían. Entonces yo le pregunto, Dios, ¿cómo así que están buscando a un tipo de particular de humano? Y Él me dijo, sí, están buscando a los famosos oráculos. En el sueño podía entender que eran oráculos, pero en mi tiempo, en este tiempo se les conoce como profetas. Y Dios me decía, están cazando a los oráculos, porque ellos pueden detectar dónde están los dragones, dónde están su escondite. Entonces yo me quedé como,
no puedo creerlo. O sea, esto está muy, muy loco. Y después de eso, de empezar a analizar o a entender de que todo esto era real, ahora sí yo me veo corriendo, empiezo a correr, veo que la gente se lanza por lugares, veo que la gente se lanza como por los barrancos, o sea, el desespero y el sentimiento de muerte era horrible. Y en eso, en el sueño Dios me dice que estos nuevos dragones que vienen más racionales también venían con algo que ellos habían desarrollado que se llamaba visión de dragón. Significaba que ellos podían ver, identificar, así como los oráculos los podían identificar a ellos podían identificar quiénes eran los humanos que tenían este don para poder saber dónde estaban los dragones y cómo eran. Ellos habían desarrollado algo que se llamaba visión de dragón y podía ver la visión del dragón dentro de mi sueño, y era que ellos no ven como nosotros, ellos no ven en color, ellos ven todo de forma como rojiza, como infrarrojo, pero te ven claramente. De hecho, intenté dibujar en mi cuaderno una idea más o menos vaga de cómo se vea, pero era como que todo su alrededor, la visión de ellos es como que si todo su alrededor es medio un rojizo como vino tinto, como medio transparentusco, y ellos fijan justamente tu rostro, solo tu rostro, ven. Y con ese rostro te rastrean y saben, no sé, pueden saber dónde están. Y la cosa era que en el sueño me decían que ellos esta vez habían decidido a cazar a estos humanos con llamados oráculos porque tenían este don. Eran porque los oráculos podían saber, identificar a los dragones y detectar cuando ellos venían antes de. O sea, eran como más adelantados los dragones. Los dragones podían verlo, pero cuando los dragones identificaban, digamos, a su víctima, estos oráculos ya podían haber visto meses antes de que se avecinaban dragones. Y al parecer eso era lo que estaba pasando en este momento. Entonces en ese momento como que tuve una idea un poquito más de lo que estaba pasando, y agarro y en el sueño me enfocan en la vida de una chica que la verdad, si yo supiera dibujarla, dibujaría. Tengo su rostro en mi mente. Ella era parte de la aldea. Recuerdo que ella era como una nativa, pero su cabello era como medio ondulado, no ondulado redondo, sino como ondulado como hacia abajo, no sé cómo decirlo, como un espiral. Su cabello llegaba como abajito de los hombros. Su piel era ella no era negra, pero su piel era mucho más quemada que la mía. Era un tono de negro diferente. Sus labios no eran ni tan gruesos ni tan delgados. Su nariz era como media pequeñita, como chatica aquí, como nomás la puntica. Ay, no sé cómo explicarlo. Ojos negros, cejas casi cerca, su párpado tenía párpado caído, se le dice. Eran como más pegaditas sus ojos. Y su vestimenta era como una túnica color barro, sucia, no sé. Esa era la ropa que utilizaban en ese tiempo, pero la gente no estaba sucia. Y ellos andaban buscando a esta chica porque dentro de todo el pueblo ella era una vidente. Y ella había anunciado meses atrás de que iban a venir un ataque de dragones. Pero como que nadie le había hecho caso, como que nadie le había creído. Pero en el pueblo la gente sí sabía de la existencia de los dragones, pero ellos pensaban que los dragones ya no iban a regresar. A esta chica se le desarrolló el don de la visión, no sé, de como le quieran llamar. En ese entonces se les decía oráculos. A ella se le desarrolló y ella empezó a decirle a la gente que tenían que empezar a resguardarse porque venían dragones. Y cuando ella decía dragones, no solamente era uno, eran varios. Pero en mi sueño yo solamente pude ver uno. Otra cosa que vi muy claro en el sueño es que después que los dragones te identifican en un cierto tiempo y en una cierta edad. Significa que puedes haber nacido con el don o tener el don, pero si el don no se ha desarrollado a su máximo potencial, los dragones no pueden identificarte y te vuelves un problema para ellos, pero al mismo tiempo estás a salvo porque ni siquiera usted mismo sabe que tiene el don de ver como el futuro o lo que se va, lo que está por venir. Y resulta que luego vi que en el mismo pueblo habían ancianos, niños, mujeres, pero las que más tenían este don eran mujeres, que me pareció bastante curioso. En todos mis sueños vengo viendo esta secuencia de que las mujeres son las que más tienen este tipo de don como futurísticos, de ver visiones y todo este tipo de cosas.
Pero sí habían hombres, niños, hasta ancianos. Y resulta que el don no evoluciona en todos de la misma manera. Y el don no evoluciona como se dice, a una edad siempre. El don puede desarrollarse durante tu infancia, durante tu adolescencia, cuando ya eres una persona adulta o anciana. Entonces a la chica se le había desarrollado como a una edad de unos 30 y algo, 28, entrando a su edad joven adulta. Yo entendí que la razón por la que los dragones estaban viniendo era porque ella era la que estaba diciendo que ellos venían, porque los dragones tienen una capacidad de que ellos llegan de sorpresa. Nadie los está esperando y cuando simplemente ves que llegaron. Pero con estas personas se podía prevenir masacres, ya que podían avisar antes de. Después veía que un anciano también tenía el don, también lo tenía un niño y un hombre. Lo que yo entendía era que me daban a entender que en el pueblo habían un número muy pequeño de personas que lo tenían, pero a la única que se le había desarrollado a su máxima, o sea, totalmente era a la chica. O sea, ella estaba en su punto máximo. Ella tenía visiones constantemente y no las podía controlar porque era parte del don. Y ella era la que estaba diciéndole a todos que por favor empezaran a buscar refugio porque venían los dragones. Entonces los dragones llegaron a la ciudad y empezaron a cazarla, a ella, al anciano, al niño y al hombre no, porque en ellos el don todavía estaba en un nivel no desarrollado. Era muy poquito. Pero la pelada sí, y a ella la cazaban por todo el pueblo. Yo veía que este dragón lanzaba fuegos por todas partes. Llegó un momento en que ella se metió debajo de una casa y yo estaba corriendo cerca de ella y el dragón lanzó una llama de fuego. No lanzó una llama de fuego. El dragón pisó encima de la casa se desbarató y la chica murió ahí. Y ella quedó tendida en el piso, o sea, yo la vi, yo me asusté y yo casi quedo atrapada, casi muero, pero logré quedar cerca como a una parte de la casa que no se cayó y logré salir. O sea, yo estaba petrificada, asustada, yo le decía a Dios, ¿qué está pasando? Esto no puede ser real, esto tiene que ser una mentira, tengo que estar soñando. Y luego escucho una voz que me dijo, corre lo más lejano que puedas, porque ellos aún no han detectado que tú también tienes el don. Pero estás a punto como de llegar a tu máximo esplendor. Eres indetectable todavía para ellos. Así que yo empecé a correr y corría, corré tanto que de la angustia me lancé como por medio de unas ¿cómo se dice? Unas lianas o unas cuerdas que salen de la misma selva. Quería esconderme en una parte, o sea, donde ellos no me pudieran ver. O sea, yo les cuento esto, pero el desespero en el sueño era terrorífico. El dragón me miraba, pero él veía que yo no era una amenaza. Pero el punto con los dragones es que ellos destruyen todo a su paso buscando su objetivo, su presa. O sea, ellos no iban a destruir todo el pueblo, pero como la persona que están buscando está en el pueblo, destruyen todo el pueblo. Ellos no van a destruir un bosque, pero si lo que están buscando está en el bosque, destruyen todo el bosque con la intención de que el objetivo muera. Entonces yo me escondí, yo me lanzaba por unas cuerdas, me escondí como debajo de un árbol gigante y ahí yo decía, Dios mío, no puede ser. Y esa voz y esa frase se me seguía repitiendo constantemente. Los dragones van a regresar a la tierra, O sea que... Y algo más que Dios me decía, y esto Dios ya me lo había dicho antes, pero en la vida real, pero esta vez me lo dijo en el sueño. Dios me dijo, para los tiempos que se vienen, hay muchas personas que no van a estar en la tierra porque sus ojos y su mente no van a estar lista para presenciar lo que va a suceder. Pero Dios me dijo, tú sí. Tú vas a presenciar muchísimas de las cosas porque Dios me ha dado a entender que la tierra ha entrado en una recta final. Y van a aparecer sirenas, seres que nunca hemos visto, los dragones y una cantidad de seres mitológicos y que se creen que están olvidados. Y Dios me decía, voy a sacar a muchísima gente de la tierra, a muchos de mis hijos y a mucha gente a nivel mundial que sus ojos, su corazón, su mente, su espíritu no están listas y se van a quedar solo los que sí están listos para poder asimilar lo que se viene. Entonces este era el sueño que
tuve hoy, se los quería compartir. Dejen sus comentarios, suscríbanse para más videos como esto porque tengo más. Este lo grabé justamente hoy. Dios les bendiga, oren por mí y aquí está su servidora Beatriz Karina Arboleda. Besos y nos vemos en un próximo video. Chao.